Para impulsar el Plan México, estrategia del Gobierno de México para el fortalecimiento de la economía y el bienestar. Uno de sus puntos es el impulso a la industria automotriz. Sobre este tema, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio buenas noticias en su cuenta de Twitter al anunciar que Volvo aumentará su inversión para México de 700 a 100 millones de dólares para la instalación de una planta de camiones de carga. Esta iniciará operaciones en 2026 y justo para conversar sobre los beneficios del Plan México, saludamos a la doctora Violeta Núñez, economista de la Universidad Autónoma Metropolitana. Buenas noches, doctora, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, Berenice. Muchísimas gracias. Muy bien. Y ustedes, gracias por la invitación. También muy bien, muchas gracias. Quisiéramos empezar por cómo vio las 18 acciones que se presentaron el día de hoy por parte del Gobierno de México como respuesta a lo de Donald Trump. Sí, muchas gracias, Berenice. Pues este es un plan México que incluye pues un adjetivo fortaleciendo la economía y el bienestar. Ya habíamos visto otras dos versiones del plan México, una primera versión que corrió antes de que fuera publicada la versión ya oficial hace unas semanas, se corrió a nivel de prensa y veíamos un plan México incluso donde se incluía una intensa actividad minera, ¿no? Que pues hemos en algún sentido cuestionado porque habría la posibilidad nuevamente de entregar concesiones a la industria minera y reactivar la explotación de la minería a cielo abierto, pero luego vimos un segundo plan en México donde ya de manera oficial, donde se hacía mucho énfasis o se daba un sentido muy fuerte a las empresas privadas, pero a la gran empresa. Y aquí me parece, Berenice, que hay un cambio muy importante. En esta parte del énfasis en el bienestar, vemos que el plan que se está presentando hoy inicia con un tema que nos parece muy importante, el mundo campesino. Por ejemplo, se habla aquí de incrementar la producción en tres productos básicos, tres granos que son muy importantes. Por ejemplo, el arroz, el frijol, el maíz. También se habla de la leche, pero se inicia con este mundo campesino y bueno, hay que recordar que el 81%, por ejemplo, del arroz que consumimos lo importamos, del frijol el 34% y del maíz el 42%. Eso de acuerdo también al último informe presidencial del 2024. Y entonces partir del mundo campesino y partir de fortalecer la industria ya en términos de alimentos me parece muy importante. Decíamos hace algunas semanas cuáles deberían de ser las primeras acciones frente a esta pues amenaza que teníamos hace unas semanas de Donald Trump. Decíamos que garantizar que el pueblo de México coma, ¿no? Ese es el primer punto de partida y aquí se está poniendo este énfasis en primer lugar, aumentar la producción de estos granos básicos y de la leche. Pero hay otro elemento que también nos parece importante, una apuesta keynesiana que ya se ha venido dibujando desde el sexenio pasado, pero aquí se retoma de una manera muy importante y se habla de acelerar la obra pública, que también eso nos parece muy interesante. ¿Y qué implica esta apuesta keynesiana de esta aceleración de la obra pública? Pues implica generar empleos que van a poder generar una masa o aumentar una masa salarial mayor a la que ya está ahorita circulando, y esto va a incrementar el consumo y esto lleva a un círculo virtuoso. Después se puede incrementar nuevamente la inversión y otra vez, ¿no? Generar empleos, generar salarios y otra vez el consumo. Y bueno, en este caso específico de acelerar la obra pública, pues se habla de la construcción de infraestructura, en específico de carreteras, de estos trenes, de estos puertos, de estos aeropuertos que ya hemos estado escuchando también desde el proyecto de nación de la presidenta. Ya ahora pues lo vemos más plasmado aquí como un importante elemento de generación de empleos. Se habla de 500,000 empleos en este rubro de la obra pública. Y hay un tercer rubro que me parece muy importante también,
que da un cambio significativo a diferencia de los otros dos documentos que conocimos del Plan México, que es la inclusión de los pueblos indígenas aquí. Hay un planteamiento interesante también de infraestructura, pero de infraestructura social en la edificación de escuelas y de hospitales, y en específico para pueblos indígenas, y ya se habla incluso de un monto de 33,000 millones de pesos para este 2025. Es decir, pues hay como punto de partida digamos, punto también, o estos puntos diferentes, pero también se agrega el tema de las pequeñas empresas y medianas empresas, el tema de las MIPYMES, y en este tema se incluye a Nacional Financiera, a esta banca de desarrollo. No solamente se está pensando en una banca comercial que financie estas empresas, estas microempresas, y también ahí hay una diferencia, ¿no? En comparación con el Plan México anterior, pues donde decía yo hace un momento que se hacía mucho énfasis a la gran empresa. Aquí estamos viendo ya un énfasis a estas pequeñas y medianas empresas de la nación. Y otro punto también muy importante es esto que comentaba al principio en torno a lo de los autos y de la industria eléctrica, el impulso también de una manera importante de este auto o línea, ¿no? Que nos parece muy importante. Ya se dan datos de manera específica. En el 2027 se plantea su inicio de producción de 10,000 unidades, y para 2028 25,000 unidades. Y bueno, eso sería como punto de partida, Berenice, un cambio que yo veo que estamos notando también en esta nueva pues mirada, donde se hace énfasis también en términos del bienestar. Perfecto, doctora Violeta Núñez. Sobre todo lo que nos comenta, pues parece que es la mejor versión del Plan México que hemos tenido, y entonces parecería que ante la adversidad, pues este plan incluso nos beneficia aún más, ¿no? O sea, se plantea como una estrategia más sólida, la palabra soberanía no está en el aire con todo lo que ya nos describió, y sobre todo que abarca sectores que antes no habían sido contemplados en este mismo plan. Pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche, doctora Violeta Núñez, economista de la UAM, y esperamos contar con usted próximamente también en este espacio. Al contrario, la agradecida soy yo. Fuerte abrazo y muchas felicidades a Capital 21.